Alguien que confirme si se escucha mi audio. Se escucha. Ok, perfecto. Vamos a ver. No les he pasado todavía nada acerca de las curvas compuestas, ¿no? Estaba viendo que no les he pasado nada todavía. Solo curva simple, auxiliar. Bien. Bueno, empecemos. Ya. Vamos a ver ahora lo que son las curvas compuestas de dos centros, ¿ya? Cualquiera que sea el radio. Como nosotros bien habíamos visto que cuando teníamos dos tangentes, ya nosotros emplazábamos una curva, ¿no es cierto? Y habíamos visto el tema de las curvas simples. Pero las curvas compuestas resulta que es la composición de dos curvas, ya que puede tener distintos radios, ya una curva acá simple y otra curva por acá, ¿no? Y que llegan a intersectarse en un punto en la perpendicular a este radio de la primera curva o de la segunda, depende cuál sea el caso. Entonces, ya teníamos nosotros las tangentes acá, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar una recta cortando esta tangente. Fíjense, esta tangente principal, esta tangente principal, tienen un punto... Disculpe, auxiliar, no se ve. Uy, Se veía, Se veía se ve, bien, no se sé. ve. se ve, no. Que aquí me dice que estoy compartiendo Todo pantalla. bien. Bueno, ¿cómo fue el compañero que preguntó? ¿Ya pudo apreciar bien? Creo que mi internet había sido ahora. Ok, ok. Bueno, entonces puedo continuar si los demás chicos ven. Sí, se ve bien. Ok, entonces les comentaba que teníamos estas tangentes principales que se intersectaban en un punto y este era el PI principal, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de curva compuesta, entonces utilizamos una tangente que pueda intersectar a esta tangente principal, formando otro PI imaginario aquí y otro PI por acá, ¿ya? Entonces, siguiendo ese concepto, es que vamos a trazar radios, o sea, radios perpendiculares, obviamente a esta tangente de aquí que hemos intersectado, que hemos colocado para poder emplazar la curva, y también perpendicular acá a la tangente tanto de entrada como a la tangente de salida, ¿ya? Bueno, y entonces ahí es que se va a dibujar la curva compuesta, ¿ya? Todo esto de acá que les estoy mostrando, todo esto de aquí, esto llegaría a formar solamente una curva. De las curvas compuestas abarca todo el conjunto, ¿ya? La unión de estas dos curvas. Bueno, ahora veamos los elementos, cuáles son los elementos que identifican a este tipo de curva. Vamos a tener, como ya lo habíamos visto anteriormente en las curvas simples, el principio de tangente, el PC. Perdón, el principio, aquí está mal, el principio de curva es esto. Ya, esto voy a corregirlo. El principio de curva, vamos a tener el PI, pero ya a este ya le vamos a llamar punto de intersección principal. Ya, vamos a tener también el FC, que va a ser el final de nuestra curva, y al punto en donde se unen las dos curvas, lo vamos a llamar PCC, que es punto de cambio de curvatura. ¿Ya? Aquí algo importante que quiero hacerles énfasis es que esta nomenclatura de acá que yo les estoy mostrando es genérica. ¿Ya? Este del PCC. En la mayoría de los textos que ustedes estudien, lo van a ver, en la norma también está así, y también en el software. ¿Ya?
Entonces, para que no sea muy complicado a la hora de ver en el programa, lo he colocado así, PCC, como comúnmente se le denomina, ¿ya? Aunque el ingeniero puede utilizar esto, ¿ya? Por ejemplo, que en este punto de acá empiece con PC1 y en este punto de acá termine con FC1, ¿ya? FC1, y para la curva siguiente, como empieza ahí mismo, en el mismo punto, entonces este ya vendría a ser PC1, perdón, PC2, y aquí ya sería FC2, ¿ya? Entonces tomen en cuenta estas consideraciones, porque el ingeniero así es que lo hace en los ejercicios, ya no se van a confundir. O sea, a modo genérico yo les estoy colocando el PCC para que, bueno, si en caso utilizaríamos las salas de software como comúnmente se avanzaba, entonces esto estaba previsto para enseñar en la computadora. Pero bueno, no va a haber problema con eso. La deflexión principal tenemos, la deflexión les había comentado anteriormente que era que se medía, ¿no?, la prolongación de la tangente de entrada con la tangente siguiente, la tangente de salida. También tenemos el delta 1, lo vamos a llamar así, ya que va a ser el ángulo de abertura de la primera curva. También vamos a tener el delta 2, que viene a ser la deflexión de la curva 2, ¿ya? Ahora, a la tangente que une el punto del PC con el punto de intersección principal, a ese le vamos a llamar tangente larga, ¿ya? Y al otro que llega del PI al FC, lo vamos a llamar tangente corta. Y aquí quiero recalcarle algo importante que tienen que tomar en cuenta, es que estas dos tangentes ya no son iguales. ¿Ya? Esta tangente larga puede ser puede ser o más grande o más chica que esta otra tangente, ¿ya? En algunos libros le colocan aquí tangente de entrada y a este le colocan tangente de salida, que llega a ser casi igual, ¿ya? Entonces con el ingeniero lo vemos de esta forma, tangente larga y tangente corta, ¿ya? Bueno, también porque no es simétrica, ¿no? La curva, al ser una curva compuesta, entonces ya no tiene el punto de simetría como se tenía en la curva simple. Bueno, y vamos a tener también las tangente 1, o sea, tangente parcial de la primera curva, aquí, tangente 1, que como es simétrica la curvita esta que estamos utilizando, ¿ya? No hemos cambiado en nada, entonces T1 y T1. También vamos a tener lo que es T2, que como también es simétrica la segunda curva, o sea, sí o sí tiene que ser simétrica, ambas, ¿ya? Entonces, también se refleja acá, ¿no? Tenemos tangente 2 y tangente 2 al otro lado. También tenemos el desarrollo circular 1, o también denominado longitud de curva, ¿no? Ya a veces el ingeniero lo suele poner también así, longitud de curva, LC. Ya, longitud de curva o desarrollo circular es lo mismo. Y después, obviamente, el desarrollo circular 2. Tenemos el radio de la curva 1 y también tenemos el radio de la curva 2. Bueno, y el punto 0, que para otras deducciones gráficas que es importante, es muy importante, y el O', ¿no?, que sería el segundo centro a partir de la curva. Como les comuniqué, no sé si les di a entender, que cuando uno hace el análisis de una curva, o sea, uno toma un sentido, ¿no? Entonces, puede ser que en este caso nosotros estamos tomando este sentido de acá, ¿no? Pero si lo ponemos a práctica esta curva, entonces puede ser que este R2 esté al revés y este R1 esté acá. Ya, entonces eso va a cambiar de acuerdo al uso que le demos en el diseño geométrico, pero bueno, llegaría a ser lo mismo, ¿no? Hablo de la referencia que puede tener O' u O. Bien, y lo que les decía, como hemos utilizado una recta acá, una recta para poder trazar o para poder emplazar las dos curvas circulares y formar una curva compuesta, entonces hemos utilizado esta recta
y entonces llega a intersectar en la tangente larga y en la tangente corta en un PI1 que va a pertenecer a la curva 1 y obviamente un PI2 que va a pertenecer a la curva 2. ¿Ya? ¿Por qué se hace este tipo de curvas comúnmente? Es cuando se tiene una topografía, a ver si estamos hablando, por ejemplo, a ver que aquí hay un cerro, o sea, todo esto de acá, estas son las curvas de nivel, hay un cerro muy cerrado, ¿ya? O sea, esto llegaría a ser más alto que esto de aquí. Imagínense que por aquí va a transitar nuestra vía y bueno, por acá es que hay otro tipo de accidentes en el terreno, ¿ya? Entonces puede ser que nosotros utilicemos esto para poder eh, ajustar el alineamiento de acuerdo al terreno natural, ya de acuerdo a las curvas, o sea, a las curvas que, que demarcan pues la serranía, ¿no? ¿Ya? O también podemos utilizar cuando este PI no es visible. Por ejemplo, imagínense que nosotros estamos diseñando una vía por acá, ¿ya? Y resulta que cuando nosotros, sí o sí tenemos que ver el PI cuando nosotros estamos replanteando, ¿ya? Entonces, como puede ser que este PI caiga aquí en una laguna, en un río, no sé, en, en otro tipo de accidente que dificulte la visibilidad, entonces partimos en dos partes y en este caso replanteamos una curva 1, una curva 2, formando la curva compuesta. ¿Ya? Ahora estudiemos cuáles son las partes que comprenden esta curva circular compuesta. ¿Ya? Si nosotros entonces particionamos la curva para poder estudiarla, vamos a ver que que aquí tenemos una curva 1 y una curva 2, es lo que les estaba comentando. ¿Ya? Entonces eso pertenece a la curva 1 y el otro a la curva 2. Bueno, y también tenemos un triángulo, oblicuo ángulo, porque no tiene ángulos iguales, o un ángulo perpendicular entre sí. Entonces, eh, vamos también a analizar este triángulo un poquito más adelante, pero ahora vamos a ver esta parte de acá. Dice, sabemos que la tangente de una curva circular es, o sea, esto llegaría a ser lo mismo que una curva simple, son la misma fórmula, por eso acá el dato genérico, ¿ya? Entonces la tangente va a ser igual al radio por la tangente del delta medio, o sea, ese delta puede ser o delta 1 o delta 2. Por tanto, entonces, lo que les decía, para poder hallar la tangente 1, o sea, de esta curva de acá, va a ser igual a tangente 1 por radio 1 por el tangente del delta 1 medio, ¿ya? Y cuando esté hablando de la tangente 2, o sea, haciendo referencia a la curva 2, entonces voy a tener que esta tangente 2 va a ser igual al radio por la tangente de delta medio, o sea, delta 2 medio. Bueno, ahora, si vemos acá, tenemos la tangente larga, que parte del PC hasta el punto de intersección principal. Entonces vamos a analizar ese triángulo que se inscribe, o sea, dentro de nuestra curva compuesta, ¿ya? A una de sus catetos lo vamos a colocar como si fuera un valor de A y al próximo lo vamos a colocar como si fuera un valor de B, ¿ya? Entonces ya conocemos la tangente larga, conocemos la tangente corta. Bueno, entonces el otro cateto de este triángulo que se forma dentro de la curva compuesta está compuesto por la tangente 1 y está compuesto por la tangente 2, ¿ya? Entonces, si repasamos nuevamente, este triángulo estaría formado por un cateto A, un cateto B y otro cateto que es la sumatoria de la tangente 1 y la tangente 2 que pertenecen a la curva 1 como a la curva 2, ¿ya? Y después tenemos los deltas acá. Como es perpendicular a esta recta, o sea, si hablamos de la circunferencia 1, o sea, aquí, del arco 1, entonces tenemos que la dirección del radio es perpendicular a esa tangente
y perpendicular a la tangente siguiente. Entonces, esta deflexión de acá, de la deflexión 1, se va a inscribir aquí adentro del triángulo, se va a repetir geométricamente, ¿ya? Entonces, ya tenemos un ángulo de todo este triángulo que se forma dentro de la curva compuesta, ¿ya? Ahora, para el otro caso va a suceder lo mismo. Entonces, análogamente nosotros vemos aquí que hace el mismo procedimiento, ¿no? Geométricamente, entonces se va a repetir acá, como este ángulo de acá, podríamos llamarlo así como una deflexión, un delta. Acá está la tangente de entrada, la tangente de salida, que pertenecen a T2, ¿no? Entonces, este mismo ángulo, ese delta 2, podemos reflejarlo dentro del triángulo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está el delta 2, como es, esto es paralelo acá, entonces como es el mismo ángulo, entonces lo reflejamos acá adentro, y ya tenemos el segundo ángulo del triángulo que se nos forma acá adentro, ¿ya? Continuando entonces, si nosotros vemos aquí las expresiones estas, podemos decir que la tangente larga va a ser igual a esta tangente 1 que se extiende desde aquí, fíjense, T1 más A va a ser igual a la tangente larga. Y es justamente lo que aparece acá en la expresión. Ahora, para el otro sentido, para el otro lado de la tangente corta, vamos a tener lo mismo, ¿ya? Entonces, de aquí a aquí se extiende lo que es la tangente 2. Entonces, sumado con B, nos va a dar la tangente corta. Bien, ahora veámoslo un poquito más a detalle, el triángulo. Si hacemos un repaso, habíamos dicho que el cateto de este triángulo era un valor de A, y aquí le habíamos puesto un valor de B. Entonces, este cateto de acá pertenecía a T1 más T2, ¿no es cierto? Ahora, acá, algo que se cumple geométricamente, siempre se cumple, es que este delta total va a ser igual a delta 1 más el delta 2. ¿Esto por qué? Porque si nosotros analizamos aquí, por ejemplo, entonces aquí nosotros tenemos el delta principal, ¿no es cierto? Pero como este está llegando perpendicular acá y este está llegando perpendicular acá, entonces la sumatoria de estos dos deltas nos va a dar este delta total. Y es justamente lo que dice esta expresión de acá. ¿Ya? Que este delta principal va a ser la sumatoria del delta 1 más el delta 2. Perfecto. También teníamos ya los ángulos que correspondían al triángulo, tanto de delta 1 que venía de la curva 1 y delta 2 que venía de la curva 2. ¿Ya? Y después adentro del triángulo vamos a tener la sumatoria de todos los ángulos menos 180, entonces eso nos va a dar el ángulo que hay aquí. ¿Ya? Entonces eso sería igual a 180 menos este delta. ¿Y qué es delta? La sumatoria de delta 1 más delta 2. Entonces, por teorema de los senos se tiene. ¿Qué vamos a hacer con el teorema de los senos? Vamos a utilizar el teorema de los senos porque es mucho más práctico, o sea, utilizar este teorema para poder hallar el valor de A. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos este cateto de acá y decimos que T1 más T2, o sea, aquí está, sobre el seno de este ángulo que está enfrente, perdón, este ángulo que está enfrente es seno de 180 menos delta, va a ser igual al A, o sea, estamos hablando de este cateto, sobre su ángulo que está enfrente, ya, que sería seno de delta 2. Y entonces vamos a ahí despejar lo que es el valor de A, ya. Bueno, aquí no es necesario deducirles el tema de la deducción del teorema de los senos, porque eso lo vimos en las planillas de Vincenti y Domingo Conde de geodesia. Entonces, lo mismo vamos a hacer para poder hallar el valor de B, y vamos a tomar el valor en común, o sea, porque para nosotros se nos hace más fácil todavía el poder hallar la T1, T2 y ya tener rápidamente el valor de este cateto. Entonces también lo vamos a hacer en función de esta tangente, o sea, de este cateto, perdón.
y vamos a hacer la misma relación, pero ya a diferencia que aquí ya va a ir B y va a ir su ángulo opuesto, que va a ser el seno de delta 1, ¿ya? Además que si haríamos la relación entre esto y este cateto de acá, tendríamos dos incógnitas, no se podría resolver, ¿ya? Entonces de ahí vamos a despejar el valor de A, vamos a despejar el valor de B, y reemplazando en la expresión de la tangente larga, que ya lo habíamos visto, si se acuerdan, habíamos dicho que T1 más, o sea, la tangente 1 de entrada, más el valor de A, que correspondía al triángulo, iba a ser igual a la tangente larga. Entonces, si reemplazamos el valor de A, es lo que estamos haciendo aquí, estamos trayendo este valor de aquí y lo estamos poniendo acá, de cuenta del valor de A, entonces vamos a tener la expresión de la tangente larga, ¿ya? Y lo mismo hacemos para la tangente corta. Ya para la tangente corta era igual a T2 más B, ¿no es cierto? Entonces, al valor de B, vamos a reemplazar esto de aquí que hemos hallado. Y entonces ya tendríamos hallado el valor de TL y el valor de TC. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola. ¿O se durmieron? No, te escuchamos. Ya. Ok. Entonces vamos a continuar rápidamente. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es de localización. ¿Ya? El tema de localización. Bueno, esto ya se los expliqué. O sea, es como si yo tomara dos puntitos de la curva que estoy analizando, un puntito A, un puntito B, ¿ya? Entonces, si trazo una recta entre esos dos puntitos, voy a tener eh, una rectita que va a ser igual al valor de C, que yo lo voy a llamar cuerda, ¿ya? Entonces, al trazar estos dos puntitos dentro de la curva principal, entonces también voy a tener una distancia curva, ¿ya? Entonces, a esa distancia curva le llamo cuerda, cuerda de arco, y a la distancia recta, cuerda de, bueno, cuerda recta, lo vamos a llamar así, ¿ya? Entonces, haciendo como si esta relación fuese casi igual, o sea, como si esta, esta distancia de arco sea casi igual a la distancia de la cuerda, que en realidad no va a variar mucho porque utilizamos radios, radios amplios, ¿no? Arriba de 100, de 150, entonces no va a haber mucha variación. Si ustedes quieren, podrían esto probarlo haciendo ejercicio, ¿ya? Y verificar cuál de estas dos es mayor. Pues obviamente que siempre va a ser mayor el que es de arco, o sea, la cuerda de arco, pero no va a variar mucho. Entonces, eso es lo que nos hace decir que la misma relación tiene una igualdad, una muy igualdad, o sea, son casi iguales si yo utilizo una cuerda curva o una cuerda recta, ¿ya? Y también, si no me equivoco, les había explicado acerca de la relación de grado arco y grado cuerda, que son los dos sistemas que se utiliza para poder replantear la misma curva, ¿ya? Solo que la relación grado arco toma en cuenta esta distancia de arco, a ver, esta distancia de arco y, bueno, y este grado de curvatura, ¿no? Y la otra que es grado cuerda. Ya la grado cuerda ya utiliza la distancia recta y la misma relación del grado de curvatura. ¿Ya? Entonces, también esto están en los libros, que les va a aparecer esto de la relación arco-grado, relación arco-cuerda, y van a ver otras expresiones para poder calcular de acuerdo a los dos ¿Está en el sistemas. James Cárdenas esto, Vila? Sí, sí, esto de acá está en el James Cárdenas Crisal. Esto mismo se van a topar ahí en el libro, y puede que haya confusión tal vez si ustedes están por primera vez explorando el libro. Pero entonces la que vamos a utilizar nosotros va a ser el de cuerda, ¿ya? Grado cuerda.
este de aquí, la distancia recta con el grado de curvatura. Y les comenté porque cuando nosotros replanteamos la curva no es posible agarrar un punto acá y trazar una curva acá. Siempre se hacen segmentos de recta. ¿Ya? O sea, se traza así rectitas que simulen esa curva. ¿Ya? Y bueno, y lo que se halla con estos ejercicios prácticos es hallar cuál es la información en cada punto. Bueno, entonces, como en las curvas circulares simples, entonces vamos a tener deflexiones a la primera curva, ¿ya? Con un grado de curvatura que va a ser distinto al grado de curvatura que hay en la siguiente curva, ¿ya? Y para la siguiente curva lo mismo, vamos a hallar su grado de curvatura, cuánto es, ¿ya? Y bueno, sus deflexiones parciales, pues, ¿no? Y al final en el cuadrito ya vamos a ir acumulando y van a ver que es muy sencillo. Entonces lo que les decía, tenemos unos deltas de las deflexiones y también tenemos los grados de curvatura, ya que pertenecen a la curva 1. Generalmente estas curvas se replantean con una misma cuerda, ¿ya? Aunque también, o sea, esto puede ser para fregarlos a ustedes, digamos, que se replantee cada 10 metros y cada 20 o cada 20 o cada 10. Pero en forma práctica todo es de la misma cuerda, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la distancia de la cuerda y vamos a tener las deflexiones debido a la curva 2 y su grado de curvatura, ¿ya? Ahí vemos los valores de C. Fíjense, aquí tenemos ya un A2, un B2, al principio teníamos un A1, un A2 y tenemos la misma cuerda. Ya, estos son para las progresivas enteras que lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y bueno, delta es deflexión, C es cuerda y la deflexión de metro, de deflexión por metro es igual al grado de curvatura sobre 2 veces la cuerda. ¿Ya? Entonces hay que calcular dos deflexión por metro, una que tenga que ver con la curva 1 y otra con los parámetros de la curva 2. Aquí lo que va a cambiar va a ser el grado de curvatura, porque aquí no va a ser lo mismo para cualquiera de los casos. ¿Ya? Bueno, a excepción que si esta C llega a ser la misma, ¿no? Para los dos. Y vamos a tener que... ¿Sí? Una pregunta, ¿el estachamiento siempre va a ser el mismo, así sean las curvas 2 compuestas? Claro. Por eso es lo que yo les digo acá. Digamos, aquí puede ser 20 metros y aquí puede ser 10 metros, pero esto es, pues, si el ingeniero lo quiere hacer pensar a usted en el examen, le puede poner así, digamos, 20 metros acá, o sea, estamos hablando de las cuerdas, cada 20 metros, y aquí le puede decir que replantee la segunda curva cada 5 metros. Ya, entonces eso es indiferente. O también, como les decía, de forma práctica, que lo que se hace es que replanteemos todo esto con una curva, supongamos, perdón, con una cuerda, supongamos de 20 metros. Entonces, esta 20 metros para ambas. ¿Ya? Entonces, para la deflexión de la cuerda unidad, o sea, cuando la cuerda tiene un valor de C, va a ser igual al grado de curvatura medio, que esto lo habíamos visto en las curvas circulares simples. Y después vamos a tener las deflexiones acumuladas, ya que es lo que a nosotros nos interesa. Pero aquí en las deflexiones sucesivas vamos a poner 0 si nos paramos en el PC, al siguiente punto, que ya va a ser el valor de A. Entonces ya va a ir la deflexión por metro de acuerdo al valor de A. Y para la siguiente, la deflexión que pertenece a la cuerda, hasta que cierre en el valor de B. ¿Ya? Y vamos a colocar ese valor ahí. Y para la siguiente, de igual forma, ya el que pertenece al valor de A1, entonces vamos a anotar el valor y vamos a ir bajando hasta que cierre en B2 y colocamos el valor de B2 y aquí vamos a ir acumulando.
este que va a ser acá. Entonces este de aquí, 0 más este delta 1 nos va a dar este delta 2. Entonces bajamos aquí, este delta 2 más este, perdón, este delta más este delta 2, entonces nos va a dar el valor acá. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Entonces así lo vamos a ir desarrollando. ¿Hay alguna pregunta? Hasta que busque el formulario. No hay pregunta. Si ustedes pueden ver acá en el formulario, están viendo la pantalla, ¿no? También está el formulario que les hice para el caso de que se topen con una curva de 2 centros, ¿ya? Y entonces aquí están las expresiones mismas para que hemos deducido anteriormente del tema de T1, T2, para TL, fíjense que ya lo pueden calcular directamente el valor de TL teniendo ya el dato de T2 aquí, ¿no? Perdón, de T1, también el de T2. Entonces tienen el valor de 180 y este que en la mayoría de los casos es dato, ¿ya? Igual que delta 2. También está el valor de la expresión de la tangente corta. Esto ya pertenece al estancamiento para hallar las progresivas. También les puse el triángulo que corresponde al teorema de los senos. Ya, entonces aquí está toda la deducción, o sea, la fórmula genérica. Y bueno, eso sería todo. Ya. Ahora, haciendo un paréntesis mientras vemos, esto de acá no entra en el avance del ingeniero. Algunas que otras veces lo avanza, pero no es tan necesario que lo aprendan. Ya, pero igual les puse por si quisieran aprender más. Ya las fórmulas son un poquito más amplias, pero lo que corresponde a la curva 1, curva 2, curva 3 es repetitivo. ¿Ya? Bueno, entonces con este formulario de acá ustedes podrían ir desarrollando cualquier ejercicio que tengan sobre curvas. ¿Por qué parte van con el ingeniero? Hola. Hola, hola. ¿Por Curva qué de parte nivel, van con el ingeniero? no, Curva de nivel hicimos. ¿A mano? ¿A mano hicieron las curvas de nivel? ¿Cómo? eh, no, él hizo con una coordenada que se inventó, no hay a media, pero la pizarra. Ah, ya. ¿No ha hecho todavía curvas acá? ¿No les ha mencionado algo? no, todavía, dijo que la otra clase. Ah, ya, perfecto. Bueno, el ingeniero hace, pues primero, siempre hace lo mismo. Primero avanza lo que a veces ni siquiera lo avanza bien. Avanza curva simple y ya directamente se pasa a peralte. Ya. Y para que ustedes le puedan entender bien al peralte, ustedes tienen que tener la idea de cómo es que se hace una curva simple, una curva compuesta, una curva de transición y ya recién ahí introducir los peraltes. ¿Ya? Pero como les decía, generalmente el ingeniero hace una curva simple y ya después ve el peralte, ¿no? Pero yo creo que lo van a entender mejor si ustedes ya han estado viendo estos ejercicios, practicando. Este, Vamos a tratar de terminar con esto. Ya para la próxima ya podríamos ver peralte para que ustedes
ya tengan una idea cuando estén avanzando con el ingeniero y ya puedan preguntarle tal vez lo que no entienden. Y después ver curvas de transición y ya ver el peralte de curvas de transición y después terminar con curvas verticales. Vamos a ver, yo creo que hay tiempo todavía. Vamos a ver un ejercicio de esta curva compuesta de dos centros, ¿ya? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Bien. Este es el ejemplo 3, un ejemplo muy sencillo. Y si no me equivoco, este fue un ejercicio que el ingeniero nos dio de práctico, creo, no me acuerdo. O era examen. Pero ya, iba así. Sea una curva compuesta de dos centros, ya, y se tiene un delta 1 que vale 33 grados, se tiene un radio 1 que vale 100 metros, se tiene una deflexión 2 que vale igual a 22 grados, y un radio que es igual a 70 metros, ¿ya? Hay que replantear la curva con una cuerda igual a 10 metros, ¿ya? La progresiva en el PI es igual a 1 más 973.068. ¿Qué es lo que se pide? Se pide calcular los elementos geométricos de la curva compuesta, o sea, todo lo que corresponde a las tangentes, a la tangente larga, tangente corta, ¿ya? T1, T2. Y también se pide las progresivas en el PC1, PC2, aquí, PT2 y obviamente estos tienen convergencia, ¿no? Este es el PCC. Y C, las deflexiones para una curva, perdón, para una cuerda igual a 10 metros, que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos el PI, aquí 1 más 973.068, aquí está el gráfico, aquí lo hice muy grande. ¿Ya? Entonces hemos identificado todos los parámetros que intervienen en la curva compuesta, ¿ya? Con los elementos estos. Les aconsejo que si ustedes le dan un ejercicio así, si todavía no tienen el dominio de la curva, háganse un grafiquito y pónganse ahí los valores, le va a ayudar muchísimo a poder ubicarse, ¿ya? Inclusive a poder deducir la fórmula. Bien, entonces, ¿cómo podría empezar? Primero tengo que analizar los datos, qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Aquí tengo delta 1, tengo R1, tengo delta 2, tengo R2, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hallar? Entonces, como tengo delta 1 y delta 2, que esta fórmula debería estar aquí en el formulario. ¿Dónde está? No hay. Creo que sí, en esa me olvidé. Me olvidé anotarlo. Pero está aquí en el gráfico, jóvenes, ya no se van a olvidar. El delta principal es igual al delta 1 más el delta 2, ¿ya? Entonces, volviendo al ejercicio, como tengo delta 1 y delta 2, entonces puedo decir que la deflexión principal es igual a la suma de los dos deltas. Entonces sumo los dos deltas acá y tengo la deflexión principal, ¿ya? ¿Qué más podría calcular? Podría calcular la tangente 1 y la tangente 2, porque si ustedes se dan cuenta, el delta 1 lo tengo, el R1 también lo tengo, el R2 de igual forma, y lo mismo sucede con el delta 2, ¿ya? Entonces podría hallar T1 y T2, ¿ya? Así también tendría cuánto es que vale la distancia aquí, ¿no? Ya tendría un cateto del triángulo este que yo lo necesito sí o sí para hallar A, para hallar B y así poder hallar la tangente corta y la tangente larga en este sentido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hice acá. Hallé el valor de T1 y está acá. Hallé el valor de T2 y de igual forma aquí. Bueno, entonces aquí yo lo hice paso a pasito, ya, porque también podría reemplazar directamente todos estos datos en la fórmula esta que les he mostrado. Aquí fíjense, directamente en esta fórmula de acá. Ya, pero yo lo detallé en el ejercicio de donde es que salía. Fíjense, yo me dibujé el triángulo,
con los catetos correspondientes, el cateto A, el cateto B, y bueno, el cateto el más largo, ¿no? El más grande. Y este va a resultar pues la suma de T1 más T2, y como ya hallé el valor de T1 más T2, entonces esto sería la sumatoria, 43.228, que sería todo este cateto de aquí. Bueno, entonces digo que este cateto A va a ser igual, bueno, sobre seno de 22, o sea que es el ángulo opuesto, este de aquí, va a ser igual al cateto grande, que es 43.228, sobre el cateto que está enfrente, perdón, el ángulo que está enfrente. Entonces, 180 menos 55, que es la deflexión total, o sea, esta deflexión de aquí, esto, menos 180, me sale que es 125. Entonces ya rápidamente aquí podría hallar cuánto es que vale el valor de A. Y entonces hallo el valor de A. Lo mismo para B. Entonces tengo B aquí, que es la incógnita, sobre el seno de su ángulo opuesto, 33, igual al cateto grande, este de aquí, a esto, por, bueno, sobre su ángulo opuesto, que sería seno de 125. Entonces de esa forma es que hallo el valor de B. Entonces ya tengo el valor de A, y tengo el valor de B. Bueno, entonces puedo hallar directamente cuánto es que vale la tangente larga. ¿Ya? Como tengo el valor de T1, ya lo he calculado, y tengo el valor de A, entonces simplemente reemplazo. Entonces vengo aquí y traigo cuánto es que vale T1, que lo he calculado más arribita, lo hemos hecho. A ver, lo vamos a ver. Aquí está, 29.621, y ese es que lo he traído aquí, más el valor de A, y el valor de A es este de aquí, lo he hallado anteriormente. Entonces hago la sumatoria y ya tengo el valor de la tangente larga. Análogamente hacemos lo mismo para el lado de la tangente corta, ¿ya? A diferencia de que aquí ya es T2 más B, ¿no ve? Entonces este T2 también ya lo he hallado aquí, está acá, ¿ya? Entonces ese valor lo he traído aquí y le he sumado el valor de B que lo he hallado anteriormente, y ya puedo tener cuánto es que vale el valor de la tangente corta, ¿ya? Y vamos a ver ahora el cálculo del grado de curvatura, el que corresponde a la primera curva, ¿ya? Entonces el grado de curvatura va a ser igual a 2 por el arcoseno de la cuerda sobre 2 veces el radio. Como estamos hablando del grado de curvatura 1, entonces aquí vamos a emplear el radio 1. Entonces reemplazamos todos los valores que les he indicado y hallamos, para no perder más decimales, hallamos todo en grado minuto segundo. ¿Ya? Ahora lo mismo hacemos para el grado de curvatura 2, a diferencia que acá ya vamos a utilizar el radio 2. ¿Ya? Y aquí lo que les aclaro es que en este ejercicio nos pide todo calcular para una cuerda igual a 10 metros. Entonces por eso es que en los dos casos, tanto aquí como aquí, estamos utilizando 10. ¿Ya? Entonces reemplazo esos valores acá y bueno, hallo el grado de curvatura 2. Perfecto, entonces ya lo tenemos. Ahora vamos a hallar la longitud de la curva, o sea, LC1 y LC2, que es lo mismo que el desarrollo circular, ¿no? Entonces vamos a decir el radio por su abertura, el ángulo de deflexión medido en radianes. Entonces vamos a tener para el caso de la curva 1, el radio 1 que es 100 por el delta 1, entonces nos va a salir acá el valor de la longitud de la curva 1. Y lo mismo hacemos para la longitud de la curva 2. Entonces ya tenemos los valores tanto de la longitud de la curva 1 como de la longitud de la curva 2. Bien, ahora para la externa, jóvenes, es lo mismo que cuando hacíamos para una curva circular simple. A diferencia que aquí ya vamos a ir cambiando los radios. O sea, si queremos la externa 1, entonces colocamos todos los valores que corresponden a la curva 1. Fíjense que aquí ya interviene desde la deflexión 1, fíjense, y el radio 1. Entonces ya tenemos el valor de la externa 1. Ahora para el valor de la externa 2, ya aquí cambiamos el radio 2 y la deflexión 2.
y obtenemos el valor de la externa 2. Lo mismo para el cálculo de la ordenada media, la misma expresión de la curva circular simple, sino que ya aquí vamos a cambiar el radio, vamos a cambiar el delta, ya tenemos automáticamente el valor de la ordenada media 1, ¿ya? Y para la ordenada media 2 lo mismo, aquí cambio el radio, la deflexión 2, y esto llega a ser lo mismo. Para el cálculo de la cuerda larga vamos a hacer lo mismo, tenemos la expresión de la curva simple, entonces ya aquí vamos a ir cambiando los radios solamente. El radio 1, la deflexión 1, ya para calcular la cuerda larga 2 vamos a cambiar el radio 2, el delta 2 y bueno, ya tenemos lo que es la cuerda larga 1 y la cuerda larga 2. Perfecto. Ahora pasemos al cálculo de la progresiva. Para poder hallar la progresiva en el PC1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar dónde es que tenemos el dato. El dato nosotros lo tenemos aquí. Tenemos la progresiva en el PI1, perdón, en el PI principal. Entonces, para poder hallar nosotros la progresiva en el PC, entonces vamos a restarle a esta progresiva todo lo que corresponde a esta distancia, que es igual a la tangente larga, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el valor del PI principal, ¿ya? Y le vamos a restar el valor de la tangente larga. Entonces traigo acá, ya le dije que podrían hacerlo todo junto, así como 1973.068 metros y restarle los 49.388 o simplemente agarrar el residuo que es 973.068 menos 49.388 que le va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tengo la progresiva sería 1 más 923.080 y ya tendríamos la progresiva en el PC. Ahora, para poder hallar la progresiva en el PCC, o que es lo mismo que sea el PT, ¿por qué le puse PT? Esto FC. FC1 más el PC2, o sea que es el mismo punto, les comenté en la deducción, ¿ya? O también llamámoslo PCC, digamos, el punto de cambio de curvatura, ¿ya? Entonces, tengo aquí ya la progresiva en el PCE, que ya lo he calculado de acá arribita, ¿ya? Entonces, a ese valor del PC le voy a sumar la longitud de la curva 1 para poder saber cuánto es que vale la progresiva en el PCC, que es lo que estoy haciendo. Como ya tengo la progresiva en el PC, entonces lo que voy a hacer va a ser sumarle esta longitud de la curva 1 para poder hallar la progresiva aquí en el PCC, lo que es lo mismo el FC1, PC2, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces tengo la progresiva en el PC, entonces le sumo la longitud de la curva 1, entonces a ese valor del PC le sumo los 57.596 y puedo obtener esta progresiva de acá, que es en el PCC, ¿ya? Ahora para poder hallar las progresivas en el FC2 o PT le puse que también es principio de tangente, ¿no? En el FC2, ya que es lo que vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la progresiva que ya tenemos en el PCC, le vamos a sumar lo que viene a ser la longitud de la curva 2. Ya creo que aquí hay un gráfico, aquí está. Entonces, fíjense, nosotros ya estamos aquí, hasta aquí ya tenemos la progresiva en el PCC, ¿ya? Entonces, para poder hallar la progresiva en el PT, o lo que es lo mismo en el FC2, entonces, lo que vamos a hacer va a ser sumarle esta longitud de la curva 2, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, le estamos sumando la longitud de la curva 2, y como este ya lo hemos calculado anteriormente, se lo traigo acá, lo sumo con la progresiva del PCC, entonces ya tengo el valor de
de la progresiva en el PT. Fíjense que aquí ocurre algo interesante que tienen que verlo ustedes, ¿ya? Fíjense que aquí yo estoy sumando solamente el residuo. Fíjense, 981.276, ¿no es cierto? Y le estoy sumando la longitud de la curva 2. Entonces, bien, hasta ahí bien. Pero cuando sumo este valor con este valor, entonces yo ya tengo 1008.154. No nos olvidemos que estamos sumando lo que es el residuo. Ya entonces cuando nosotros tenemos que la progresiva en el PT o en el FC, entonces ya tenemos que sumarle a este otro, ¿ya? Entonces ya aquí esto lo expresaríamos así, ¿no? 1 más 008.154, ¿no es cierto? Entonces este 1 más el 1 que tenía acá, entonces ya vuelve a ser 2 más 008.54, 154, ¿ya? No se olviden eso, no se confundan en eso, ¿ya? Por eso es que le digo, si para ustedes es más cómodo hacerlo directamente con todos los valores, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A tomar 1981.276, ¿ya? Y a ese valor sumarle el de 26. Por tanto, si le sumamos ese valor de 26.878, ¿ya? Entonces aquí automáticamente nos va a dar 2000, ¿no? 2000 nos va a dar 2008.154, ¿ya? Y bueno, aquí tendríamos que llevarlo a estaca y sería 2 más 008.154, ¿ya? Entonces ya ustedes ven cuál forma hacer, pero tal vez puede ser que se topen con este caso en el examen. Ahora, cálculo de las cuerdas parciales que corresponden tanto a la curva 1 como a la curva 2. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan que yo les dije? Bueno, esto siempre se hace. En los ejemplos de las curvas simples, cuando tenemos ya la progresiva en el PC, lo que hacemos es redondear a la siguiente progresiva que sea múltiplo, un múltiplo de la cuerda. En este caso, nuestra cuerda es igual a 10 metros. ¿No ves? Entonces, fíjense, tengo 1 más 923.68. Entonces, el próximo sería 1 más 930, que es el que es próximo y además es múltiplo de 10, ¿ya? Entonces, 1 más 930 para el próximo, 1 más 940, 1 más 950, 60, 70, llego a 80 y ya coloco el valor del PCC, o sea, la progresiva. Y ahí directamente podría saltarme como es la misma cuerda. Entonces 1 más 980, 1 más 990, y aquí llegaría a ser los 2000, o sea 2 más 00, y terminaría en la progresiva 2 más 008.15. ¿Ya? Entonces es el valorcito con el que empieza y con el que termina ambas curvas. O sea, estoy hablando de la curva 1 como de la curva 2. Entonces hay que hallarlo, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, para hallar el valor de A1, que es este pedacito, o sea, esta cuerdita, entonces va a ser 1930, podríamos tomar, menos 1923.68. Fíjense, aquí está. Yo estoy tomando el valor residual de la estaca, ¿no? 930 menos 923.68. Y me sale que ese valor de A1 es 6.312. Lo mismo para B1. Entonces tengo 180. 1 más 980, perdón. Ya, entonces yo le puse aquí 981.28 menos 980 y ya obtuve el valor
de B2. ¿Ya? Y ahora para hallar el valor de A2, entonces tomo la siguiente progresiva, 990 menos 981.276, es este de aquí. Solo que aquí está con 2 decimales y aquí está con 3. Ya, y lo mismo para B2. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? La cuerdita B2 va a ser lo 2008 o lo que es lo mismo. Bueno, va a ser este mismo, ¿no? Si restamos creo que mi antivirus pirata detectó que mi Windows es pirata. Bueno, sigamos. Sigamos entonces, ya bueno, esta es otra forma de poder hallar, ¿no? Como estoy acá, entonces para llegar a 2008, entonces son simplemente 8 metros. Ya, y les puse aquí una notita debido a que la progresiva anterior es 2,00. Bueno, entonces teniendo esos valores ya calculados, puedo calcular lo que son las deflexiones por metro. Entonces, deflexión por metro 1, deflexión por metro 2, tengo el grado de curvatura 1, tengo la cuerda que vale 10 metros, entonces, y como es la deflexión por metro, aquí es 1, ¿no? Aunque se sobreentiende en la fórmula esa que yo les pasé en el formulario. Entonces, hallo la deflexión por metro 1, la deflexión por metro 2, y ahora hago el cálculo de la deflexión por cuerda unidad, o sea, cuando la cuerda vale 10 metros. Entonces, para las deflexiones, tanto la curva 1, o sea, esto que pertenece a la curva 1 y esto para la curva 2, entonces va a variar el grado de curvatura. Entonces, para la primera, obviamente utilizo el grado de curvatura de la curva 1 y para la segunda, el grado de curvatura 2. Entonces, lo divido entre 2 y ya tengo automáticamente la deflexión parcial para la cuerda unidad. Ahora, la deflexión debido a la cuerda, o sea, esto pertenece a la curva 1, ya. Entonces tenía este valor de A1 que lo he calculado, lo multiplico por su deflexión por metro 1 y entonces obtengo cuánto es que vale la deflexión parcial debido a la cuerdita de A, o sea, de A1. Y lo mismo hago para B, ya, multiplico la cuerdita B por la deflexión por metro y ya tengo la deflexión parcial para esa cuerdita. Lo mismo ahora hacemos para la curva 2, ya. Lo mismo que hacemos para la curva 2. Esto y ya pertenece a la curva 2. Bueno, ya así le vamos a poner C2. Ya. Entonces ya aquí tenemos un A2. Entonces multiplicamos ese A2 por la deflexión por metro 2 y multiplicamos el B2 por la deflexión por metro 2. Y entonces hallamos cuánto es que vale la deflexión parcial cuando A2. Todo es la deflexión parcial cuando es B2. Ya. Y ahora lo que hacemos es acomodarle una tablita de localización. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en el PC1? Estamos situados aquí. Entonces tenemos 0. Para el siguiente valor voy a tener, o sea, para el siguiente punto, este de acá, voy a tener la deflexión hacia ese punto. Entonces, para hallar la deflexión hacia ese punto, entonces esto ya va a ser A. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos que tener el valor de A. Ahora, para colocar cuál es el valor de A aquí, o sea, la deflexión parcial cuando vale una cuerdita A1, entonces aquí arriba ya lo hemos calculado. Entonces fíjense que este valor de aquí es el que he colocado acá. ¿Ya?
Entonces, ya para la siguiente, como es cuerda unidad de 10 metros, entonces va a ser grado de curvatura medio, grado de curvatura medio, grado de curvatura medio, grado de curvatura medio, hasta cerrar con el B1, ¿ya? Entonces, para el B1 también lo he calculado aquí, que, a ver, vamos a ponerlo ahí, este valor de aquí, y este es el que he traído acá, ¿ya? O sea, este valor de aquí. Ahora, para la siguiente, ya yo estoy ya situado en este punto, en el PCC, ¿ya? Estoy situado en este punto. Entonces, para poder replantear al siguiente punto, entonces voy a tener A2, ¿ya? Entonces, como ya lo he calculado aquí, la deflexión parcial para A2, entonces vengo y lo anoto aquí. Entonces ya para la siguiente ya es un valor de cuerda unidad, entonces voy a hacer el grado de curvatura medio. Pero ojo que no es lo mismo, ¿no? Y aquí ya utilizo el grado de curvatura 2. O sea que también ya lo he calculado aquí. ¿Dónde está nuestro grado de curvatura? Aquí está. Ya. Este valor de acá dividido entre 2, entonces sería algo de 4 grados. ¿Ven? Es este de aquí. Ya. Entonces este es para cuando la cuerda vale 10 metros. O sea, esta cuerdita parcial de aquí. Desde este punto hasta este punto. Perfecto, entonces ese es el que colocamos acá. Y ya para concluir con la curva compuesta final, entonces nos topamos con la distancia de la cuerdita B2, o sea, este valor de aquí. Ya, y como ese B2 ya lo hemos calculado, o sea, está aquí, y aparte ya sabemos cuánto vale la deflexión parcial para cuando la cuerda B2 es igual a 8.154 metros. Entonces lo copio, pues este de aquí, ¿no? Aquí lo ordeno. Listo, y entonces hacemos la acumulación. Este pasa acá, entonces sumo este más este, entonces me resulta este, y sumo ahora este más este con el de abajo, y el resultado es este de aquí, y después sumo este 4 más este de aquí, y el resultado sería este de aquí, y así sucesivamente hasta llegar a un valor entero. Ahora, a modo de verificación podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que si yo me encuentro en la progresiva PCC, puedo decir que esa deflexión acumulada hasta el PCC tiene que ser casi igual a delta 1 medio, ¿ya? Entonces vengo acá y verifico, agarro este valor que se encuentra en la progresiva del PCC y bueno, saco el valor de delta 1 medio, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Que es lo que estamos haciendo geométricamente, les había comentado cuando hicimos el ejercicio de la curva simple. Entonces este llega a ser delta, ¿no es cierto? Ya, pero este delta es al grado de curvatura medio. Ya, bueno, aunque estábamos usando el delta de deflexión, ¿no? Es igual al grado de curvatura medio, o sea, al delta 1 medio. Ya, porque este es este ángulo de acá. A ver, con el grado de curvatura, su grado de curvatura es igual al delta 1 medio. Entonces, este delta de acá total tiene que ser igual a ese delta 1 partido por la mitad. ¿Ya? Entonces hacemos esa verificación. ¿Ya? Entonces PCC igual a esta progresiva de acá, a la deflexión en este punto.
casi igual al delta 1 medio. Y por último, si terminamos aquí en el PT, otra vez PT, esto es FC para ustedes. Ya, ¿qué hacemos entonces? Esta deflexión total tiene que ser casi igual al delta medio. ¿Por qué tiene que ser casi igual al delta medio? Porque ya estamos hablando de esta deflexión principal. Y como esta deflexión es igual a delta 1 más delta 2, entonces el ángulo total, o sea, delta 1 medio, perdón, delta 1 más delta 2 partido por la mitad, y hace igual a delta medio, ¿ya? Y entonces la cuerda, o bueno, la deflexión a ese punto, tiene que ser igual a este delta medio, ¿ya? Casi igual. Y bueno, hacemos esos chequeos, vemos que está aproximado y entonces está bien. Decimos un check, está bien. Y bueno, aquí podemos detallar un grafiquito, ¿no? Ya indicando todos los valores que ya hemos hallado. ¿Ya? Y entonces ahí concluiría el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido. Este ejercicio se lo voy a subir enseguida al Classroom. ¿Ya? Y también creo que les he pasado la planilla esa de Excel. Aquí está, se los he pasado. Entonces podrían verificar sus cálculos acá, ya con la plantilla que les he pasado. Bueno, si no hay más preguntas, estaban esperando a su compañero. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí, ¿ya? En la próxima vamos a ver otro ejercicio de curvas compuestas.